y la disminución del riesgo en los activos digitales. En Nubatec, nuestra misión es fortalecer la seguridad y prevenir el fraude en tus canales digitales. Estamos aquí para proveer las soluciones más innovadoras disponibles en el mercado para proteger los activos digitales de tu negocio. Permanentemente buscamos y representamos soluciones disruptivas de las marcas más confiables que agreguen valor a tu negocio. Nuestras soluciones se enfocan en detección y prevención de fraude en tiempo real, protección de identidades digitales, protección de datos y cumplimiento de leyes de privacidad, desarrollo seguro de aplicaciones. Nuestros principales clientes hoy están en Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, quienes confían en nosotros para proteger sus activos digitales más valiosos en un entorno en constante cambio. Nubatec, el aliado estratégico e innovador para tus activos digitales. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar del mes de junio. En esta oportunidad vamos a hablar de una solución de inteligencia artificial diseñada para anticipar amenazas, monitorear comportamientos sospechosos y también detectar dominios peligrosos, ¿ya? Llamada Before AI. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener a nuestro BDM, Leonardo Castex. Y también tenemos un invitado especial, que es Sebastián Cesario, que es uno de los cofundadores de Before AI. Pero antes de darle la bienvenida, quiero recordarles que en toda la sesión van a poder hacer preguntas, ¿ya? Estas preguntas las pueden dejar en la sección preguntas, que está a la derecha arriba de la pantalla, y también va a haber un cuestionario, ¿ya? Un pool de preguntas, así es que los invitamos ahí a responder. Y bueno, dicho esto, le doy el pase a Leo. Leo, bienvenido. Decía que le quería agradecer a Sebastián por el tiempo de estar acá con nosotros. Sebastián como cofundador de una empresa del nivel de Before AI tiene muy poco tiempo y hoy día nos ha ayudado mucho con el tiempo que tiene aquí para la presentación. Les comentaba que Numatech es una empresa que se funda principalmente para poder empujar todo lo que son los negocios digitales hacia la frontera de la innovación. Queremos ser los primeros en mostrarles soluciones que son 100% innovadoras, poder evaluar soluciones que son las mejores en el mercado para poder ayudarles a ustedes hacia un nuevo negocio digital, ir evolucionando y ayudarlos a elevar su nivel de madurez. Em, Hoy día nosotros tenemos 4 pilares principales, uno que son todo lo que es modelo de inteligencia artificial, todo lo que es identidad digital, todo lo que es seguridad de datos y finalmente todo lo que es seguridad de aplicaciones. Hoy día nosotros tenemos más de 30 clientes en la región donde estamos operando en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, ¿cierto? Los países que ustedes estaban viendo. Y el 87% de nuestros clientes son bancas o instituciones financieras y el restante otras industrias que están dando vuelta dentro del mercado. Ahora, dentro de los pilares que nosotros trabajamos, digamos, tenemos lo que es en particular en aplicaciones, tenemos distintos tipos de soluciones. Normalmente están orientados a todo lo que es desarrollo seguro, pero también tenemos todo lo que es predicción de ataque de ciberseguridad. Y ese es en el campo donde está Before AI, donde está marcando la diferencia y queremos mostrarles qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Así que, Sebastián. Bueno, antes que nada, y mientras voy compartiendo la ventana, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sebastián Cesario, soy CTO y co-founder de Before AI, actualmente basado en Buenos Aires, Argentina, aunque viajando por toda parte del mundo. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y la idea hoy era contarles un poco de qué hacemos y hacia dónde está yendo el mercado de ciberseguridad en general respecto de AI. Y cuando hablamos de AI, y me gusta arrancar con algunos ejemplos de qué tanto se mete en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de un accidente donde el engine de predictivo de Tesla evita un choque
contra otros autos que eran manejados por humanos porque podían medir cosas y anticiparse en tiempo real de la colisión. Vemos algo que, aparte, esta presentación, esta imagen la uso del 2021, pero bueno, hoy en día está mucho más vigente el tema del escudo de hierro en Tel Aviv, que es un modelo predictivo que dice la trayectoria de un misil y lo intercepta antes de que caiga. Entonces, todo esto nos lleva a que AI de forma defensiva es algo que estaba pasando en un montón de lugares del mundo físico, no se veía tanto dentro del mundo de la ciberseguridad. Entonces, a mí me gusta hacer la comparación de que gratamente este año en el RSA vi que ya hay un montón de IA y un montón de cosas, pero hace unos años nosotros éramos bastante pioneros y en este discurso innovadores y teníamos que explicarlo, y yo usaba el paradigma de que cómo era el pronóstico del tiempo hace 100 años y cómo es hoy. Entonces, hace 100 años uno miraba al cielo y si el cielo estaba rojo, algunos decían que iba a llover, había hace muchísimos años gente que rezaba para que llueva y no perder la cosecha, bailaban, etc. Hoy en día lo que tenemos es una red de sensores distribuidos alrededor del mundo que censan en tiempo real un montón de variables, se ingestan en modelos que tienen mucha historia del comportamiento del clima y en base a eso puedes tener predicciones y esas predicciones pueden anticiparnos a cosas. Por ejemplo, hoy un huracán se puede predecir a veces con meses de anticipación, entonces cuando está llegando a determinada magnitud y además da tiempo para evacuaciones o este tipo de cosas que en el fondo pueden salvar vidas y tener un impacto económico positivo. Y esta misma analogía es dónde está la ciberseguridad hoy y dónde debería estar. Y esto es muy importante también porque los atacantes ya están usando AI dentro de sus modelos de ataque. Entonces, como todos ustedes saben, la ciberseguridad es una carrera donde uno levanta la vara, el atacante levanta la vara y es una historia de no terminar. Basado en todo eso, nosotros lo que hicimos fue una plataforma que la nombramos Precrime, que el foco está en la anticipación. Nosotros censamos Internet a través de los fingerprints de infraestructura de cada dominio que se genera y cada dominio que tiene un cambio. Eso lo pasamos por una serie de modelos predictivos basados en Machine Learning y AI y hacemos predicciones con el fin de anticipar ataques y que ninguno de nuestros clientes sea digamos, la víctima del Zero Day, a través de la cual el resto de las plataformas reactivas recolectan eso y lo distribuyen. Entonces, eh, para que se den una idea, nosotros nuestras predicciones las compartimos y hacemos benchmark con VirusTotal, Global Cybersecurity Alliance y demás, y comparados con los jugadores core de la industria, le hace un Palo Alto, Fortinet, etcétera, estamos en promedio 18 días antes. Es decir, la mayoría de las veces, antes de que incluso se inicie el ataque, cuando el atacante está preparando la infraestructura para el mismo, comenzamos a tener fingerprints que nos permiten detectar ese comportamiento anómalo, predecirlo y que nuestros clientes estén seguros. Entonces, bueno, como le decía en principio, 18 días de anticipación en promedio. Como récord creo que tenemos 9 meses y algunos días respecto del segundo vendor que vio una amenaza. Eh, Después, nuestra tasa de falsos positivos es súper baja, está dentro del 0,05%. Y para nuestro producto de brand es un producto que está totalmente automatizado y le libera muchos recursos al cliente porque nuestros modelos se encargan del end-to-end desde la detección hasta la remediación. Y ahora voy a entrar un poquito en eso. Dicho eso, y última analogía, prometo, se parece mucho a, no sé si se acuerdan la película Minority Report, donde Tom Cruise trabajaba en una especie de policía que predecía los crímenes antes de que pasen. De hecho, el nombre Precrime lo sacamos de ahí, como Fox no hizo trademark, lo registramos y es nuestro producto, pero bueno, tiene mucho que ver con eso en el mundo digital. Ahora, ¿cómo trabaja nuestra infraestructura? En principio, nosotros para predecir lo que pasa tenemos que monitorear todo Internet. Lo bueno es que toda la data de infraestructura es data pública, que es accesible porque los servidores tienen que comunicarse. Entonces nosotros tenemos hoy en día un farm de unos 800 a 1200 servidores
distribuidos alrededor del globo en diferentes ISPs y demás que están censando tráfico y detectando nuevas infraestructuras deployadas. Eso pasa por un funnel, como le decía, de distintos modelos predictivos, que el tema de los distintos modelos es para eliminar sesgos y falsos positivos, va pasando por un workflow que usamos no una técnica, sino múltiples técnicas combinadas. Y todo eso llega a nuestros clientes vía API o en un servicio full managed. Acá abajo un poco lo que pongo es cuáles son los partners con los que trabajamos para bloquear infraestructura y hacer takedowns, que es parte de nuestra capacidad de remediación y cómo trabajamos. Pero este es un negocio donde es tan importante el modelo como tener la cantidad de datos suficientes para censar y tener buena cobertura sobre Internet. Y un poco, digamos, esto bajado en concreto a cómo se representa esto a nivel de outcomes. Acá pongo dos ejemplos de, primero, esto fue un reporte de Unit 42 sobre dominios que nosotros habíamos calificado como maliciosos y otros vendors los encontraron 6 meses después que nosotros. Y después el segundo es sobre un crypto scam, que también era un sitio creado para estafar, digamos, tenedores de bitcoins y Ethereum, y nosotros también lo predecimos 6 meses antes, lo cual habla de lo importante y radical que es trabajar con modelos predictivos en lo que es detección y respuesta. Y acá, antes de esto, me salteo, voy a explicar los productos, cómo funcionan, y después voy atrás a ver el outcome de cada uno. Nosotros tenemos dos productos. El primero, que es Precrime Intelligence. Precrime Intelligence es un Threat Intel Feed que lo que hace es, de manera predictiva, decir qué dominios van a ser maliciosos para que nuestros clientes lo puedan bloquear en su borde. Y esto generalmente, digamos, lo ingestan y puede ir al SIEM, al DNS como una Response Policy Zone, al anti-spam. De acuerdo a la infraestructura del cliente, lo puede meter en distintos lugares para bloquear tráfico externo de vectores de ataque maliciosos. ¿Cuáles son esos vectores? Nosotros al momento de la predicción somos agnósticos de qué tipo de amenaza es. Entonces puede ser spam, puede ser malware, puede ser phishing, puede ser un command and control server de un ransomware, etc. Y basado en ese, que es un feed genérico donde observamos todo Internet y predecimos qué dominios van a tener un grado de maliciosidad alto, se basa en nuestro segundo producto, que es Precrime Brand. Precrime Brand se para en ver de nuestros clientes y sus marcas qué sitios de phishing se están desarrollando afuera, porque hoy una empresa lo que puede hacer es contratar tecnología para protegerse puertas adentro, pero por ejemplo en el caso de la industria financiera, uno tiene clientes que entran todos los días a un home banking y si son estafados de infraestructura externa que está fuera de tu control. Vos no controlás el dispositivo del cliente y tampoco controlás la infraestructura del atacante. Y eso nosotros, dentro de nuestra capacidad de monitoreo, lo podemos ver, podemos hacer detecciones tempranas y como último paso podemos hacer disruption y takedown. ¿Qué es el disruption y takedown? Nosotros cuando detectamos, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de una institución financiera como Revolut, que es cliente nuestro, detectamos que hay un sitio de phishing en creación, nosotros gestionamos el takedown con el registrar y el registry y notificamos a todos los vendors o la mayor cantidad de vendors posibles de ciberseguridad que esto es un sitio de phishing para que esta amenaza se empiece a distribuir y eso bloquee tráfico accediendo al sitio. Entonces, por ejemplo, si el cliente de la institución financiera le llega un mail que dice entra acá para actualizar tu contraseña o para validar este préstamo, lo que sea, que son los típicos casos de phishing para robar credenciales, y el cliente usa Chrome, como nosotros estamos integrados con Google Safe Browsing, al momento que hacen clic en el email falso, Chrome les va, o Safari, que también usa Google Safe Browsing, les va a tirar una pantalla roja que dice este sitio es peligroso y es falso, y el objetivo es siempre prevenir y no actuar reactivamente respecto de las amenazas a los clientes de nuestros clientes. Dicho eso, por ejemplo, y acá vuelvo al slide anterior, en el caso de Signify,
Signify, no sé si lo conocen, es la división de Philips de iluminación. Son clientes nuestros de Intelligence. Y había un dominio que nosotros calificamos como malicioso. Ellos lo pusieron en su DNS como un bloqueo para que no resuelva hacia afuera. 4 meses después de la predicción, un día tienen un pico de request a ese dominio y resulta que se les había infiltrado un agente de ransomware para hacer extracción, y como el dominio que nosotros habíamos predicho, el dominio de Command and Control, al bloquearlo, pudimos parar la extracción. Entonces ellos estiman que por ataques similares y demás, ahorraron 30 millones más el outage respecto de ese ransomware que les iba a extraer información, y al estar protegidos por nuestro feed, pudieran bloquearlos sin que haya conexión con el mundo exterior y sin que se extraiga la data. En el caso de Quad9, Quad9 es uno de los DNS seguros open más grandes del mundo. Prevenimos en un día 365 millones de hits de una red de botnets que estaba usando su infraestructura para coordinar ataques. Y nada, día a día, como nosotros, cuando digo disruption, le compartimos todos esos sitios maliciosos que detectamos de nuestros clientes para bloquearlos, día a día bloqueamos alrededor de 20 millones de hits, solo con Quad9, que es uno de nuestros disruption partners más chicos, pero del cual tenemos telemetría más rica. Lo cual 20 millones de hits bloqueados son 20 millones de personas en el mundo que no están siendo estafadas por alguno de estos sitios de phishing. Y en el caso de Volksbank, que es un banco italiano, ellos tuvieron un 96% de reducción en los fraudes de phishing al usar nuestra tecnología para detectar y hacer takedowns. Hay un dato importante, que el 80% de los takedowns que hacemos los hacemos antes de que el phishing kit esté deployado, o sea, antes de que el sitio termine de estar activo. Nuestras conexiones con los registries ya bloquean esos sitios. Bueno, este ya lo vimos. Y un poco hay un concepto que nosotros hablamos del prediction y el preemption, y eso genera deterrence. El deterrence es un concepto militar, pero por ejemplo, yendo al caso de Volksbank. Volksbank es un banco que trabaja en una región específica, en Italia, que tiene un segmento muy específico de clientes y que estaba teniendo una cantidad considerable de ataques, y sobre todo que estaba sometido a regulaciones que cuando a un cliente le robaban plata, ellos son solidariamente responsables y tienen que responder con su capital. Al ser una marca regional de nicho y demás, y estar protegida con esta actividad predictiva, el deterrence lo que hace es, alrededor, a través del tiempo, cada vez fue teniendo menos ataques. Y eso nosotros después lo pudimos chequear con una empresa amiga que hace monitoreo de dark web y demás, que había señales de decir, este banco trabaja con una empresa que tira abajo los kits antes de que terminemos los ataques. Entonces es como que para el atacante, que hoy en día es un negocio y es una actividad económica, porque ellos lo usan para extraer dinero, les es poco rentable hacer ataques de phishing a este cliente, porque tiene una tecnología que bloquea los ataques antes de que se inicien, entonces tienen un cero outcome de eso. Dicho eso, lo que pasa es, se van a otros bancos que tienen otras herramientas de protección que son reactivas y no proactivas. Pero acá esta es una estadística que muestra cómo desde noviembre de 21, donde empezamos a trabajar, hasta marzo de 2024, la cantidad de ataques mensuales se fue reduciendo, y un poco es por este concepto, porque cuando un grupo de atacantes está targeteando un banco y siempre consistentemente se le da de baja antes de que lo puedan deployar, eso tiene un desincentivo económico, porque ellos invierten tiempo en infraestructura y prefieren ponerlo en otras empresas que sean más rentables para ellos, porque tienen menor grado de protección. Dicho esto, y lo que quería era hacer un repaso muy breve de nuestros productos y sobre todo de cómo los conceptos de predicción cambian un poco los paradigmas, me gustaría un poco abrirlo a preguntas que tengan, casos que quieran saber, y abierto al diálogo de ese lado. ¿Cómo se licencia esta solución? Y acá lo voy a abrir por producto. Intelligence, primero, son plataformas de servicio, entonces son plataformas de un fee de suscripción.
En el caso de Intelligence es un fee mensual o anual, en el cual tienen acceso en tiempo real a todas las amenazas. Nosotros tenemos una API o lo pueden trabajar en formato sticks o en alguna plataforma tenemos integración nativa de terceros donde ustedes lo ingestan y es ilimitado en la cantidad de puntos de su infraestructura donde lo pueden deployar. Típicamente, como les decía, hacemos una revisión con nuestros clientes, pero los casos típicos son el DNS, el anti-spam, alguna parte en los firewalls, porque nuestro feed tiene un volumen alto, entonces por ahí la cantidad de firmas les genera atención en el firewall, y en el CIEM y el SOAR lo mismo. Entonces eso es un fee mensual desde ese punto de vista. En el caso de Brand, se licencia por 2 factores. Cantidad de marcas a monitorear. Por ejemplo, vos podés tener Banco X, y incluso cuando decimos marcas, es si vos tenés el mismo dominio con diferentes TLDs, entonces si decís bancoxz.com.cl.cl.com.ar.com, para nosotros es una marca porque es Banco XYZ. Entonces hay un fee mensual por el monitoreo de la marca y un fee por cantidad de takedowns. En la encuesta, todo esto les quería comentar que se pregunta cuál es el mayor reto de ciberseguridad que enfrenta la empresa actualmente. La mayoría de nuestros votantes respondieron que automatizar la respuesta ante incidentes. Ese es el mayor reto. Eso se repite en varias respuestas. Y ese es un punto importante ahí. Gracias por levantar este punto. Porque nosotros, en el caso del producto de Brand, nosotros le decimos es un service as a software. Y hoy, a ver, consistentemente en el tiempo y muy abrupto después de la pandemia, ciberseguridad pasó a estar en la agenda de todos porque los ataques, ya el uso de IA y demás permite hacer ataques a escala a un montón de empresas. Antes los atacantes iban solo a entidades muy específicas donde sabían que había una rentabilidad, pero hoy lo pueden hacer a escala. Entonces es como que ya es un tema bastante instalado. Eso hizo que hoy en día las estructuras de ciberseguridad estén estresadas en cantidad de recursos de lo que disponen. Recursos me refiero a gente en el SOC y en otras áreas del equipo para responder ante amenazas. Nosotros en lo que es Brand, acá quiero mostrarles algo que es importante. Bueno, nosotros este producto lo definimos como Service as a Software, porque nosotros a través del uso de AI automatizamos un proceso que típicamente es intensivo en recursos humanos y la automatización tiene mucho que ver. Por ejemplo, este es un ejemplo del dashboard de un cliente donde se monitorearon 53.000 posibles matches de amenazas con su marca, de las cuales 89 fueron a un funnel de triage más alto, 21 se confirmaron y 13 se les hizo el takedown. Entonces, y esto tiene 2 puntos importantes. Otros vendors de lo que es brand protection, por ahí te mandan cientos o miles de alertas por día, que uno tiene que en su SOC analizar y filtrar con el tiempo, escasez de recursos humanos y fatiga que esto puede generar. Nosotros lo que tenemos es un servicio gestionado por AI de punta a punta, que lo que permite es que todo eso sea de manera automática y no consuma recursos. Obviamente están los dashboards y se puede hacer por API si uno quiere tener un oversight de la operación, pero esto libera muchos recursos, automatiza un proceso y una vez que se detecta, el takedown y la remediación también es automático. O sea, ahí tenemos dos modalidades. Lo pueden trabajar en un modo donde ustedes tienen la aprobación y nosotros le mandamos las alertas. De nuevo, esas alertas van a ser radicalmente menores que otros productos que te mandan todo para que vos analices. Entonces lo que mandamos ya es para que vos lo confirmes, pero es una amenaza confirmada. Vos haces clic y se hace el takedown, o un modelo full gestionado donde nosotros cuando determinamos que una amenaza está confirmada y relacionada a tu marca, nos apoyamos en tu end, en nuestra automatización, y vos solo lo mirás a nivel de reportes. Entonces eso, dentro de esta pregunta que está buenísima, y creo que ese desafío tiene mucho que ver con la escasez de recursos, presupuestos limitados y demás, esta herramienta resuelve un pain, no solo desde el tema de amenazas, sino de un tema operacional de los sectores de ciberseguridad.
Y me parece importante resaltarlo de ese lado. ¿Cuál es Sí, el hay dos tiempo? preguntas. Sí. Dale, Perdón. César. No, ahí vi una pregunta que decía, ¿cuál es el tiempo promedio en que se ejecutan los takedowns? De nuevo, una pregunta muy importante. Y acá les diría, nuestro récord es de 3 minutos. Hay muchos registrar y hosting providers que ya tenemos un track record y una reputación que ellos no analizan lo que nosotros mandamos, sino que directamente lo ejecutan porque saben la calidad de nuestro feed. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, Namecheap, por alguna razón es muy usado por atacantes y tenemos una excelente relación con ellos, entonces la respuesta ahí es muy rápida. En general, en promedio, está dentro de las 48 horas. Pero también sabemos que hay infraestructuras, si el hosting provider está en zonas no compliance con ICANN, está en Rusia, en Corea del Norte, en China y demás, hacer un takedown es bastante complejo. Y en base a eso es donde creamos nuestro concepto de disruption, donde mientras hacemos el takedown, mandamos ese IOC a la mayor cantidad de vendors de seguridad posible para que si tenés algún software de seguridad, estés bloqueando ese tráfico. Entonces, de esa manera, un atacante que tal vez vamos a decir, tenemos un hosting en Rusia que es imposible hacer un takedown ahí, pero en el mientras, como distribuimos esa amenaza tan rápido a todos los vendors, se corta tanto tráfico y se ve tan bloqueado el tráfico que llega a ese sitio, que los atacantes eventualmente lo desestiman y van a otra cosa porque no les es económicamente rentable. De ese punto donde, como decía antes, el atacante invierte tiempo e invierte costos de infraestructura y demás en hacer ese ataque. Y si no le está haciendo rentable porque hay mucho tráfico que no llega, le conviene irse hacia otro lado. Entonces, respuesta larga, pero corta es de 3 minutos a 48 horas en average, y en el mientras toda esa protección disminuye bastante el tráfico que llega. También nos preguntaba Ramón cómo es la implementación, cuánto se demora, cuántos recursos se necesita. ¿Tiene ese dato? Sí, mira, a ver, primero, el onboarding desde el punto de vista de brand es automático. Ustedes nos dicen cuáles son los dominios y nosotros dentro de las 24 horas ya estamos buscando amenazas y pasándolas. Ese servicio, la verdad que si querés requiere cero integración. Tenemos un client panel donde ustedes pueden entrar, ver sus amenazas. Si quieren pueden consumir vía API la información, pero es un servicio que es bastante no touch para el cliente. Y eso es algo que en general a los clientes les gusta porque dentro de lo que hablaban de automatización y demás, es un concepto que les resuelve y les saca tiempo y que hoy lo pueden ganar. Entonces el onboarding es relativamente rápido y en un par de horas están operando. En el caso de Intelligence, también nosotros es un feed que se activa, se dan API keys o se da un usuario de taxi server y lo pueden empezar a ingestar a nivel de bloqueo. Entonces no son integraciones que tengan un nivel de complejidad alta desde el punto de vista de complejidad técnica como recursos humanos involucrados. Y agrego una cosa muy importante dentro del client panel. Nosotros, y esto es muy importante para los CISOs, que muchas veces tienen que justificar las inversiones. Entonces nosotros tenemos un reporte que es un QBR, Quarterly Business Review, que lo que hacemos es trimestralmente pasar todas las amenazas bloqueadas y ustedes pueden económicamente ponerle un valor a cuánto les hubiese salido ese phishing en tiempo de recursos humanos, en usuarios estafados en los que tenían que responder y demás. Y entonces pueden hacer un informe que se lo pueden bajar línea blanca para ponerle su logo y demás y presentarles a sus directorios el retorno de la inversión, porque hoy en día creo que los ISOs están en una transición de pasar a jugar de la defensiva a la ofensiva. Entonces, es decir, todos estos ataques no pasaron, pero porque tenemos esta inversión en tecnología que paró todo esto y tratamos de ayudarles a darles herramientas para justificar ese tipo de inversiones y de hecho lucirse. Tuvimos nuestros early adopters, es un KPI que llevamos, todos fueron promovidos dentro de la estructura porque es una herramienta que te da
herramientas internas para generar visibilidad y mostrar la importancia de una inversión en ciberseguridad hacia tu board. Sebastián, según tu experiencia, ¿cuál es el retorno de inversión estimado de los clientes que hoy día tienen? Mira, por ejemplo, y la verdad que el ejemplo de Volkswagen me gusta porque, a ver, si te digo Meta, está en una escala que para compararnos en Latinoamérica, yo soy de Argentina, entonces sabemos que Latinoamérica por ahí tiene escalas distintas. Entonces hay veces que si te digo esta solución la tiene Meta, Philips, Bank of America, parece que está lejos nuestro, pero Volkswagen es un banco muy regional en Italia, es un banco pequeño y tiene un contrato estándar con nosotros y valorizando los ataques según el promedio de lo que le salió históricamente responder ante sus clientes en cada ataque, ellos estiman que ya ganaron 7 millones en ahorros, 7 millones de euros en la cantidad de ataques. Eso sumado al concepto de duermo tranquilo, porque cada vez estoy teniendo menos ataques porque es muy rápido el takedown y eso desincentiva a los atacantes a continuar con esta marca e ir a otras. Pero entonces, o sea, ese 7 millones sobre el costo de su servicio, estamos hablando de un 100x. Y la verdad que es un banco comparable con las estructuras de Latinoamérica. No te estoy hablando de un Bank of America o un Chase, que son estructuras que por ahí, que eso me pasaba muchas veces en mi startup anterior que estaba en Argentina, que vos decís, tenés que bajar números de Estados Unidos a números de Latinoamérica, y este banco me gusta y lo puse como ejemplo por eso, porque tiene una estructura en volumen de negocio, cartera de clientes y cantidad de ataques muy similar a la realidad en Latinoamérica. También dentro de nuestra historia, nosotros arrancamos la empresa en diciembre del 2020 y un poco lo que pasó es que lo que decía al principio me puso contento por un lado que el RSA en San Francisco este año, todo el mundo hablaba de AI, pero cuando arrancamos no... Es como que era un mundo que estaba alejado de la ciberseguridad y AI entre sí, no parecía algo medio utópico o éramos los jugadores raros con un discurso distinto. Pero, por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos 32 menciones en Gartner, fuimos seleccionados como Cool Vendor, y esto fue porque nosotros empezamos a establecer algo que hoy en día está en la agenda de todos los ISOs, pero al principio fue bastante disruptivo. Y hoy estamos posicionados como líderes en la categoría de lo que es Predictive Threat Intelligence. Y la verdad que para nosotros, que somos una empresa relativamente joven, tener todo este endorsement de Gartner y sus analistas es un tema importante. Y acá están todos los reportes donde somos nombrados como líderes de categoría, que esto también lo puedo compartir, igual está en LinkedIn y en el site, pero como para un poco entender que más allá de lo que decimos, una empresa con esta reputación y que se fije con quienes nos compara y nos pone como líderes es un hito bastante importante. De todas maneras, y en especial porque somos latinos, normalmente todas estas soluciones que son innovadoras, como obviamente la de ustedes, vienen o del norte o de los otros continentes, digamos, no normalmente acá en Latinoamérica. Son pocas las empresas innovadoras como la tuya, Sebastián, que son de Latinoamérica. Sí, parece que no hay más dudas. Sí ha cambiado un poquito la encuesta. Harta gente está también muy preocupada de, bueno, reducir los falsos positivos y optimizar la gestión de alertas de seguridad, detectar comportamientos anómalos y desconocidos y amenazas desconocidas en el tiempo real y automatizar la respuesta ante incidentes. Así que eso está variando. Hay harta gente ahí preocupada por esas temáticas. Sí, mira, con el tema de reducir los falsos positivos, por ejemplo, y vuelvo acá al chart del funnel, es algo que nosotros trabajamos y, bueno, acá se ve poquito porque, bueno, pero les puedo mostrar pues, casos reales en alguna reunión si quieren, pero, por ejemplo, acá está pasando de 53.000 observaciones posibles a 21 amenazas confirmadas. Y esto lo hace un engine de AI sin necesidad de que el SOC se ocupe de esto. Estos son un montón de horas hombres que esta automatización resuelve. Entonces, es en retorno de inversión más allá de los ataques, es cuánto tiempo o recursos, que considero que seguramente son bastante escasos para todos y que necesitas que se ocupen de un montón de cosas, reducís. Y después un poco el tema de la detección en tiempo real,
eso nosotros lo llevamos un pasito adelante, porque hoy mucho de lo que estoy viendo de AI en el mercado está muy orientado a escanear cosas en tiempo real y detectarlo lo más rápido posible. Nosotros tenemos un enfoque de predecir y detectar antes de que empiece. Entonces, lo nuestro ocurre lo que le decimos el left of boom, que es antes de lo que las herramientas de tiempo real generan, porque por ahí en el caso de algo que vea anomalías de extracción de datos de ransomware, lo empieza a ver cuando la extracción arranca. Nosotros podemos pasar muchas veces que un dominio va a ser usado para eso con meses de anticipación, entonces vos estás preparado y tranquilo. Ejemplo, caso de Signify. Y me parece que es un concepto importante el trabajar el left of boom, que es a la izquierda en la línea de tiempo de cuando ocurre el incidente. Y cuanto antes tenga la protección, más mejor preparado estás porque no sos el paciente cero de ese ataque. Mira, hemos contestado todas las consultas de los asistentes, así es que si queda algo en el tintero, por favor, contáctenos al mail. Y eso por ahora. Le vamos a dar las gracias a nuestro Tom Cruise de Argentina, de Cesario. Oye, todo súper interesante. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y la invitación. Muchas No, gracias muchas gracias a ti. a todos, muchas gracias, Sebastián, ¿eh? Sí, muchas gracias a los asistentes. Cualquier duda, por favor, contáctenos. Vamos a estar súper atentos a todo. Y muchas gracias por la asistencia. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad, en nuestro próximo webinar. Bien, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Leo. Gracias. Chao, Hasta chao. luego.